Bueno, en nuestro rincón de la historia hablamos hoy de una prenda elegante, digamos un elemento de distinción, pero que ya lleva casi todo el mundo, no se crean, hablamos de esto, de la corbata, un trozo de tela que según el color y según cómo se ate, porque hay más de 80 formas de atarlos, de hacer el nudo de la corbata, pues así se va de una forma o de otra. ¿Y quién nos habla del origen de la corbata? Pues Bárbara Rosillo. Muchas gracias por estar aquí una semana más y encontrar estas cosas tan curiosas que nos apasionan de la historia y que compartas con nosotros. Muchas gracias. Bueno, la corbata. Te hemos traído una aquí... Sí. Ni muy bonita ni muy fea, pero bueno, una corbata. No está mal, no está mal. Tienen sus modas, las No corbatas está mal, tienen no su está moda, mal. incluso en la actualidad, ¿verdad? Sí la tienen, sí. Más anchas, más delgadas, más cortas, más largas, en fin. Bueno, el origen de la corbata. Algo que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? ¿Qué se puede decir? No tanto, es relativamente reciente. Hoy os traigo este asunto que encuentro francamente entretenido, que es la llegada de la corbata a nuestro país. Tenemos que remontarnos a finales del siglo XVI y principios del XVII, durante el reinado de Felipe II y su hijo Felipe III, se pusieron de moda unos cuellos de encaje que poco a poco fueron creciendo hasta llegar a un tamaño absolutamente asombroso. De tal manera, un poco, ¿no? Sí, de tal manera que este tipo de cuello, que se llamaba gorguera, aquí vemos a Felipe II luciendo este tipo de cuello, que como vemos era un cuello muy fino, que poco a poco se fue haciendo más grande. Entonces la gorguera llegó a este tamaño tan grande que hubo que para que pudieran comer hubo que cambiar los mangos de las cucharas. O sea, hacerlos más largos, ¿no? Hacerlos más largos, hasta ese límite llegó. Qué bueno. Entonces era un atuendo obligado para nobles de ambos sexos en la España de Felipe III. El problema residía en su altísimo costo. Se llevaba haciendas enteras y también muchos de los encajes procedían de Flandes, con lo cual este caudal salía de nuestras fronteras. Entonces, al morir Felipe III y llegar al trono su hijo Felipe IV, junto con el conde duque de Olivares, pretendieron unas medidas de austeridad. Ahora mira que estamos siempre hablando, últimamente en política se habla tanto de eso, pues unas medidas de austeridad con respecto a estos disparates, con respecto a estos dislates, y entonces se prohibió su uso. Hubo una pragmática contra el lujo en el año 1623 y entonces se prohibió el uso de estos cuellos, que además tenían una serie de oficios que trabajaban en ellos, pero que era una cosa muy especializada. Entonces existía el oficio de planchador, de gorgueras, y el oficio de abridor de pliegues. Eso me hubiera venido bien, el de planchador, de gorguera. O sea que era una cosa, en fin, muy sofisticada, y se podía hacer de varias maneras. Bueno, normalmente se fabricaba con lino muy fino, y entonces se podía hacer de varias maneras, o superponiendo muchas telas, que se llamaba lechuguilla, porque se asemejaban como a las lechugas. En nuestro primer diccionario, que es el Tesoro de la Lengua, 1611, la gorguera también la llama lechuguilla, porque dice Covarrubias que se parece a la forma de las lechugas encarrujadas, que es como si dijéramos hoy en día las lechugas rizadas, ¿no? Entonces, lo que te digo, muchas telas superpuestas o este cuello sujetado con alambres para que tuviera esa forma tan rígida como podemos ver aquí, o por ejemplo también con almidón. Bueno. La técnica del almidón evolucionó muchísimo y se hacía con almidón de arroz azucarado, y así quedaban completamente tiesas. Bueno, entonces te cuento. Debía ser muy cómodo, ¿eh? Sí, debía ser auténticamente terrible. Y entonces ya llega Felipe IV y dice, esto no puede continuar, y prohibió su uso. Y adoptó una balona muy sencilla que en España se llamó golilla, aquí la podemos ver, que era como una forma de un plato, que era una balona dispuesta sobre
o sea, como un cartón, encima un lienzo, como un plato cogido aquí con un alambre, aquí justo, que también debía ser sumamente incómodo y además hacía al caballero español muy embarado. Entonces el rey, mira, aquí lo tenemos, aquí tenemos la golilla. Entonces el rey predicó con el ejemplo y fue el primero en ponérsela. Él era un hombre muy sencillo, de gustos muy sofisticados, pero en su atavío era muy sencillo. Y entonces, pues, se usaba la golilla en España y para ser recibido en la corte había que llevar la golilla puesta. Igual que ahora para entrar en algunos actos, se tiene que llevar la corbata, sí, ¿no? era obligatorio para llegar, un caballero para llegar a la corte española. Y entonces, pues, hay un escrito muy gracioso de la época de un escritor que se llamaba Zabaleta, que se quejaba muchísimo y decía textualmente: es como meter la cabeza en un cepo. El que la tuvo que sufrir. Bueno, y entonces, bueno, pues lo que hoy llamamos corbata... ¿Cuándo llega la corbata? Que tiene un origen militar, ¿no? Sí, la corbata tiene un origen militar. Era un pañuelo anudado al cuello cuyas lazadas caían por delante, que usaban los soldados croatas que estuvieron en el frente con Luis XIII en la Guerra de los 30 años. Entonces, este tipo de atavío pasó a los oficiales franceses y poco a poco fue cogido en la indumentaria civil. Entonces, hacia 1656 fue adoptado por la corte francesa, porque normalmente la indumentaria era una cosa muy seria que llevaba como sus partes muy estructuradas. Entonces, normalmente un atuendo lo adoptaba la corte, como por ejemplo lo que te contaba la golilla de Felipe IV, y entonces de ahí pasaba al resto de la población. Pues lo mismo ocurrió en Francia con la corbata. Entonces la corbata se fabricaba con telas muy finas, muselina, beatilla, holanda de algodón o de hilo, de lino, que hoy lo llamaríamos así, que antiguamente se llamaba lienzo, y entonces pues se ataba al cuello y podía tener encajes. Los encajes podían... lo que pasa es que en un momento determinado la corbata y la camisa estaban unidas, era el cuello, ¿no? Y en un momento determinado se separó, siendo la camisa una cosa y la corbata otra. ¿Cuándo llega a España, Bárbara, la corbata? Pues la corbata llega a España paulatinamente a finales del siglo XVII. Carlos II, el hijo de Felipe IV, contrajo matrimonio con la sobrina carnal de Luis XIV, María Luisa de Orleans. Entonces, el primer regalo que ella le hizo a él, que se conserva, la cita, fue una corbata de encajes. Bueno, ese es el gran origen, ¿no? Que sí. Siempre hay un origen mítico en todo esto, sí, ¿verdad? sí, y entonces, bueno, pues él evidentemente la usó, y entonces, como deferencia a su mujer, para recibirla, porque claro, la corte francesa tenía su indumentaria y la española la suya, completamente diferentes, y era un asunto de Estado, como si dijéramos. Entonces él, para honrar a su prometida, y cuando ya vino, él se vistió a la francesa como para recibirla con mayor agasajo, ¿no? Y así fue. Y entonces ya, bueno, como hemos hablado ya el otro día de Felipe V, cuando vino a reinar a España, él adoptó el traje de Estado, el traje oficial, que era este vestido que hemos hablado algunas veces, negro, ceñido, muy sencillo, con la golilla, el toisón de oro y bueno, bastante recatado. Y entonces su abuelo Luis XIV le dijo: no desaires a tus nuevos súbditos, sigue sus modos, sigue sus costumbres, y él así lo hizo. Pero se ve que no le duró mucho tiempo. Y entonces en unos años abandonó la golilla, que evidentemente debía ser muy incómoda, aunque lo bueno que tiene es que era una pieza muy económica. Entonces, claro, al ser una pieza económica, toda la sociedad la usó, porque, por ejemplo, si nos fijamos en los retratos de Velázquez, vemos que la lleva el rey, pero vemos que la llevan los bufones, vemos que la lleva, no sé, por ejemplo, el escultor Matías Montañés, que le hizo un retrato, o sea, que era una cosa que estaba completamente asentada en la sociedad. Bárbara, hay corbatas a lo largo de la historia que son, digamos, pueden semejarse
a identificarse con un personaje concreto. Por ejemplo, para Napoleón, ¿no? Siempre llevaba una corbata negra con el filo blanco, ¿verdad? Siempre lo recordamos así, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, supongo, ¿no? De gente que adopta una determinada forma de vestir, ¿no? Sí. A través de la corbata. Sí, también sí, porque lo que tú me dices es verdad. Normalmente la corbata era blanca, pero la corbata podía ser negra cuando había luto. O sea, que la corbata recogía ese duelo. Y también existió, que luego ha sido como lo que nos ha quedado, lo que lleváis actualmente, existía el corbatín, que era una pieza muy fina, negra, que se usaba ya con un lazo, pero de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y entonces ha sido un poco, luego la corbata fue como si dijéramos un pañuelo mucho más grande, y luego ya, influenciado por la moda inglesa, que era mucho más sencilla y mucho más práctica, fue poco a poco llegando al tipo de corbata que ya en el siglo XX se usa en la actualidad, más fina, más grande, con distintos nudos, tiene pero en mucha, realidad... mucha moda también en la corbata, ¿no? Sí, Se lleva claro, porque... incluso por países, ¿verdad? Claro, porque el traje en general es, bueno, un traje es una cosa... No tiene mucho. Sí, quiero decir que es una cosa que ya como muy estructurada, en cambio en la corbata pues puedes dar un poco más tu personalidad, tus gustos, si es por la mañana, si es por la noche, en fin, bueno, y sí, la verdad es que incluso sí. no llevar corbata, por ejemplo, como yo normalmente en el programa, también es una manera de decir que es un poco más informal, ¿no? También, ¿no? claro, la corbata sí, es un atuendo formal, sí que lo es, sí. Pues Bárbara Rosillo, muchísimas gracias por estar aquí. Podéis seguir esta interesante charla en tu página web, en barbararosillo.com, y en Arte y Demás Historias, que es tu blog. Y seguimos hablando de las corbatas otro día porque es interesantísimo. De los nudos de las corbatas, por ejemplo, el nudo Windsor, ¿no? Qué bonito es ese nudo, sí. O el nudo americano, en fin, hay un montón de nudos que son muy complicados de hacer algunos de ellos. El duque de Windsor hizo mucho por la moda, era un hombre ese nudo gordo, sumamente elegante, la verdad, sumamente. Pues muy bien, aquí lo imitamos todo lo que podemos. Nos gusta ser lo más elegante posible dentro de nuestras limitaciones. Muchas gracias, Bárbara. A ti. Hasta el próximo miércoles.